Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Tres grados tiene la virtud de la paciencia. Ese primer grado, nos dice el Padre Rodríguez, es llevar todas las cosas adversas o molestas con paciencia. Entonces, cuando sucede algo, nos acontece algo que nos molesta, que nos es adverso, contrario a nuestros propósitos, intenciones, proyectos y demás, llévalas con paciencia. Eso, la paciencia sola, sería el tener hay en la Sagrada Escritura, en los Salmos, una expresión que es un poco, diríamos, simpática, ¿no? Dice que Dios tiene las narices largas. Significa que uno tiene un respirar, un aguante, es eso, ¿no? Entonces tengo que armarme para soportarme y no dejarme llevar de la impaciencia, ¿no? Entonces, ese respirar profundo, ese respirar largo, ¿ve? Ese es el primer grado de paciencia, eso es tener paciencia, aguántate. Eso se llama el aguante. Entonces, ¿te ocurre algo que te molesta? Aguántate. Eso es todo. Ya está. Algo que es adverso a tus proyectos, tus propósitos, tus ideales, tus pensamientos, aguántate. Pero hay un segundo grado de paciencia donde uno va creciendo y es llevar esas mismas cosas adversas o molestas con prontitud y facilidad. En vez de estar como con el freno echado, y estoy ahí aguantándome para no desbocarme, ir metiendo el freno, ¿ve? Entonces, en vez de ir aguantándome, llevarlas con paciencia, con prontitud, con facilidad. Entonces hago las cosas, esto hay que hacerlo, pues hagámoslo. En vez de estar aquí, ay Dios mío, ahora tengo que soportar esto. Bueno, pues ya está bien, lo hago con facilidad y entonces paso a, en vez de estar en ese meter el freno y en ese rozar y en ese estar ahí sufriéndolo, pues como entrar en el engranaje, salir cuanto antes de esto, pues ya se acabó toda la resistencia, todo el problema. Y hay un tercer grado de paciencia que dice el Padre Rodríguez, que es llevar todas esas cosas adversas o molestas con gozo y alegría. Miren, si hay algo que me molesta y no quiero soportarlo, no quiero sufrirlo, no quiero que me moleste, entonces es cuando estoy en ese roce, diríamos, es como la voluntad quiere una cosa y la situación, la acción va por otro lado. Entonces estoy como en esa discordia, una realidad va por aquí y mi pensamiento, mis deseos van por otro lado. Entonces estoy disperso. Por eso es la paciencia. Aguántate. Cuando me pongo a llevarlo con prontitud y facilidad, las cosas, en vez de resistirlas y estar ahí, tratando de que sean de otra manera,
Que no estoy hablando de cosas de pecado. Una cosa es el pecado y otra cosa son las cosas adversas. Puede ser una cosa adversa, pero que no es un pecado. Entonces, estoy ahí en el matrimonio, entonces decimos, vamos a la misa, ay, vámonos a tal sitio. Pero si tenemos esto aquí, ahora ya me cambia los planes, me cambia todas las cosas. No es un pecado, es un cambio de planes, es una cosa adversa a mi pensamiento, a mi planificación, a mis propósitos o deseos. Cuando uno pasa al tercer grado, a llevarlas con gozo y alegría espiritual, entonces es cuando uno piensa, bueno, esto sirve para penitencia, estos son méritos para el cielo. Le busca uno el lado positivo, busca uno que aunque eso no sea de su agrado, no sea de su intención o de su propósito, del gusto que él tiene, pero esto puede ofrecérselo a Dios. Empieza a buscarle los motivos positivos de tal manera que llegue a encontrar gozo en hacer aquello que le molesta. Ay, ¿cómo puedo tener gozo en algo que me molesta? Porque no tengo gozo espiritual. Porque eso que me molesta físicamente o psicológicamente, humanamente, es algo que puedo ofrecérselo a Dios con amor, como una flor espiritual. Le puedo ofrecer este sacrificio, este vencimiento, le puedo ofrecer esta contradicción como expiación de mis pecados, como unirme a la pasión de Cristo, como méritos. Entonces, si yo pienso que con esto tengo méritos para el cielo, si yo pienso que con esto lo que voy a tener es otra gracia, otros dones y demás, entonces tengo un gozo espiritual, aunque tenga una molestia corporal o psicológica o lo que sea. Ese llevar las cosas con gozo, las contradicciones, las cosas molestas, adversas, y alegría espiritual, pensando que todo viene de Dios para mi bien y provecho espiritual. Esto Dios me lo manda, por lo tanto, ¿por qué voy a estar aquí enfadado? ¿Por qué voy a estar con el freno echado? ¿Por qué voy a estar aguantándolo? Me alegro, esto es lo que Dios quiere ahora, pues yo también lo quiero. Y me pongo contento de que las cosas sean así y de que no me salgan como yo había planificado. Entonces, pues bueno, Señor, si es lo que tú quieres, contento, Señor, contento. Claro que se me ha pinchado la rueda del coche, que las cosas me salen así, Señor, contento, porque esto es lo que ejercita la virtud, así que puedo hacer un acto de virtud. Entonces, lo veo desde el punto de vista espiritual, eso viene para mi bien espiritual, para mi provecho y crecimiento en la virtud, y me pongo contento, me da alegría espiritual, gozo. ¿Habremos llegado al primer grado de paciencia? ¿Sí? ¿O soy de los que aguantan, pero ¡pum!, exploto después de aguantar un poquito, que reviento enseguida? ¿Sí? Ya ni paciencia tengo. Mira que mi paciencia es bien corta, ¿eh? Así es que no me provoques, no te pases. Tenemos que someternos a una educación espiritual. Por eso hemos hablado antes de la oración. Decíamos, el padre Mauricio Messler nos enseña tres bases, que llama él tres principios fundamentales de la vida espiritual. Primero, la oración. Si hemos hablado de la oración mental. La oración vocal la Santa Misa es una oración vocal. El Santo Rosario, cuando lo rezo en comunidad, es oración vocal. La liturgia de las horas, etcétera, son oraciones vocales. La oración vocal tiene tanto valor o mérito en cuanto que aplico mi mente a lo que yo digo. No el hecho de decirlo,
es ya orar. Porque puedo hablar con la boca, pero mi mente y mi espíritu están muy lejos de lo que digo. Entonces no estoy haciendo oración. Simplemente estoy repitiendo cosas que ya mentalmente las tengo grabadas y no estoy siquiera atendiendo a ello. Por eso tengo que prestar atención. En la medida en que presto atención a esto, pero aquí es donde viene el problema de muchos, o de todos, ¿no? El discernir cuándo es que ese prestar atención, yo puedo prestar atención voluntaria o me viene una distracción. Si la distracción es involuntaria y no puedo vencerla, estoy haciendo oración, aunque esté distraído. Y esa oración que estoy distraído con algo que yo lucho, que no puedo vencer, y que trato de quitarlo, tiene mucho mérito, porque entonces es la oración en pleno combate. Esta oración, si yo pongo todos los medios y me aplico la mente, en la medida en que lo mismo que hemos explicado antes con la oración vocal, con la oración mental, perdón, en la medida que yo lo voy haciendo con afectos, con adhesión de la voluntad, esa oración tiene su valor y su mérito. Si lo hago sin los afectos de la voluntad, sin el querer y el consentir, entonces estoy perdiendo, estoy orando, pero entonces tiene mucho mérito, estoy perdiendo muchos méritos en esa oración, mucho valor. Por eso, cuando hagamos nuestra oración vocal, nuestros rezos, ahí está, en que lo que digo vaya acompañado de la mente, que ponga la mente en ello, que me centre en ello. El primer grado, por lo tanto, de oración vocal es decir las oraciones bien dichas. Porque si de esta manera estoy tan distraído que ni siquiera digo bien las oraciones, a veces, bueno, es por ignorancia, ¿no? Y por otras cosas, pero a veces está uno en el confesionario y llega una persona ruda y que no tiene formación o que le fallan varias cosas, también parte del oído y parte de la memoria. Entonces uno empieza a ir, bueno, haga un acto de contrición. Ay, es que no sé. A ver, pues repita lo que yo le voy diciendo. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre, Creador del Padre, el Creador del Padre. Entonces, depende de cómo ores, vas a decir una oración o vas a decir otra cosa que no es oración. Entonces, no es Creador del Padre, entonces ni es criado del Padre, es Creador, Padre y Redentor mío. Entonces, el decir bien las palabras de la oración vocal es el primer grado de oración vocal. Decirlas bien. Por eso cuando uno empieza a orar, lo primero que tiene que aprender es a decir bien esa oración. Decir bien el Padre Nuestro, decir bien el Ave María, decir bien el Salmo que estoy diciendo, decir bien lo que estoy diciendo. Si no lo digo bien con la boca, es que puedo orar un disparate. ¿Bien? Segundo, paso entonces a poner la mente en eso que estoy diciendo, en comprender. Primero es decir. Segundo grado de oración vocal es comprender lo que digo. Que una vez que he hecho una oración, pues que trate de comprender lo que estoy diciendo.
Ya le he contado algunas veces, pero como siempre habrá alguno que no, y a veces pues el recordar tampoco viene mal a veces. Una señora en Venezuela me decía una vez, dice, mire padre, yo empecé a ir a misa porque yo antes estaba mal. Y allí en la misa el padre, pues después de la comunión, hacía las oraciones de acción de gracias. Y el padre empezó a orar y decía, tomad Señor y recibid. Y entonces todos repetíamos, y yo repetía, tomad Señor y recibid toda mi libertad, toda mi voluntad, todo mi haber y poseer, vos me lo diste, a vos Señor lo torno, todo es vuestro. Disponed de ello a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Y yo lo repetía. Después de un tiempo de orar, entonces un día se puso a pensar en lo que estaba diciendo. Tomad, Señor, y recibid. Tomad, Señor, toda mi libertad. Dice, uy, yo estoy diciendo a Dios, toma toda mi libertad. Espérate, a ver, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y poseer, todo mi poseer, se lo estoy dando todo a Dios para que Dios lo tome todo. Y entonces dice, y ya dejé de hacer esa oración. Y cuando llegaba a la misa y el padre empezaba a hacer la oración, dice, yo me callaba, pero iba pensando en ello. Después, cuando ya empezó a pensarlo y dijo, no, pero si es Dios a él, yo se lo voy a dar a Dios. Pues claro que sí. Dice, y entonces empecé de nuevo a rezar, pero ahora diciendo, pensando y poniendo en ello el corazón, diciéndoselo con el corazón a Dios. Ese sería el tercer grado de oración vocal. No solo decir la oración, la frase, la palabra, decirla bien. Segundo, pensar lo que digo, saber qué es lo que estoy diciendo. Estoy orando, darme cuenta de qué es lo que estoy diciendo. Y tercero, poner ahí los afectos, la voluntad, que en ello desprenda, esa es hacer oración vocal. Lástima que tantos hacen oraciones y si no se pone en ello, ni el pensamiento, no se enteran de lo que dice, de lo que eso significa, esa oración, qué está diciendo, qué le está diciendo al Señor, qué es lo que el Señor me dice a mí, qué es lo que eso yo estoy, ni a qué me compromete, ni nada, pues entonces, ¿qué tipo de oración hago? Y cuando ya uno empieza a comprender lo que dice, poner en ello los afectos, la voluntad, el deseo, sacar de ahí todo ese caudal de afecto, de amor a Dios, de sometimiento a su voluntad, de agradecimiento por lo que Él hace, etc. Todos los afectos, que son distintos, ¿no? Son varios, acción de gracias, de petición, de conformidad con su voluntad, de alegría, de gozo espiritual, por ser Él, por lo que Él hace, por lo que Él me hace a mí, por lo que Él obra en mí, etc. Entonces poner en ello los afectos. Eso es llegar a hacer la oración vocal. Tenemos también como oración, por eso todas las devociones son oración vocal, pero tenemos que hacerla bien hecha, hacerla así. Como hay otras cosas, pero no... estos son los dos modos principales de la oración. Está la contemplación que es superior a la meditación. Vemos también que, ciertas personas Dios les concede, ¿no?, un espíritu de oración y llegan a la contemplación. San Ignacio de Loyola tenía el don de lágrimas, se ponía a orar y empezaba a llorar, pero es un don
de lágrimas, donde uno llora, y en esas es que saca los afectos de amor, de adhesión al Señor, al meditar, al reflexionar sobre los hechos del Señor. Si ustedes cualquier acción que tenemos en los evangelios de la vida de nuestro Señor relatado, podemos descubrir tal cantidad de amor, de bendición, de gracia ahí del Señor para nosotros, que movería a estos afectos de lágrimas, de unión con el Señor, de entrega total. Por eso es poner en ello todo el afecto, y de ahí sale, pero lo da el Espíritu Santo. Así es que pedid y recibiréis. La contemplación, donde uno simplemente está acompañando, y la contemplación es como meterse en la escena. Ustedes ven, cuando vemos una película, estamos contemplando. Lástima que a veces lo que estamos contemplando es una guerra allí, o una lucha, una batalla entre dos, a ver quién es el que mata al otro, ¿no? Y no contemplamos más que una serie de sentimientos violentos, de acción de guerra, o de odio, o de infidelidad, o lo que sea. Estamos contemplando cosas malas. Eso es lo que hacemos cuando vemos la televisión o el internet, lo que sea, y estamos viendo cosas malas, indecentes, o peligrosas, o violentas. Cuando nos ponemos delante de los pasajes bíblicos, entonces, con la mente contemplamos la memoria, la historia, pero luego, en vez de estar raciocinando, lo que hacemos es dejar que eso entre en nosotros. Es como un traspasar los gestos, las palabras, los sentimientos del Señor, de la Virgen, de los apóstoles, de lo que sea, a mí, a mi vida, y meterme yo en la escena. Es como un traspasarme yo a esa escena y ser un miembro más ahí, y estar ahí entre eso que está sucediendo, vivirlo, meterme en la escena. Ahí está parte de la contemplación. Hay una contemplación que será de cosas más abstractas, la contemplación sobre Dios, la Santísima Trinidad y demás, los misterios de Dios en sí mismo, o cosas de la vida de nuestro Señor que son más sensibles, más plásticas, ¿no? Entonces uno puede ver el niño que está en la cuna, o el Señor que está en la cruz, o puede ver cómo habla a los discípulos, o cómo está en la cena comiendo y repartiendo el cuerpo de Cristo, el pan, la Eucaristía, etc. Entonces, meterme en la escena, y para sentir lo que el Señor siente, oír lo que Él habla, entonces ser uno más y estar ahí participando de todo eso. Esta es la parte de la contemplación, que es otro modo de orar mucho más elevado. Bien, en el segundo principio fundamental que nos ponía el padre Mauricio Messler, tenemos el vencimiento propio. Una vez que nosotros caemos en la cuenta de la herida que nos ha causado el pecado original, es un desorden en la naturaleza que tenemos que saber, de alguna manera. Algunas cosas hay que vencerlas, otras cosas hay que sobrellevarlas, aguantarlas, ¿sí? Lo que no puedes corregir, aguántalo. Entonces, y como tendrás ciertas cosas en ti y en los demás que son insuperables, pues en esto, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, llevarlas con paciencia, con amor. Para eso, la virtud de la paciencia, los 3 grados de paciencia, a ver hasta cuál podemos llegar. Pero como tenemos dentro de nosotros unas tendencias desordenadas por el pecado original, entonces
aquí es donde hay que poner ese vencimiento propio, ese luchar contra sí mismo. La idea es, o el fin que se persigue es controlar mis actos, mis acciones, mis pensamientos y mis sentimientos para que todo vaya según Dios lo quiere, para su gloria y la santificación propia de los demás. Aquí es donde entra, por lo tanto, la mortificación. El control del pensamiento cada uno tiene que ir buscando, porque para cada uno la lucha va a ser de acuerdo a su temperamento. Como hemos dicho antes, la persona, la vida, la persona es compleja. Tenemos una psicología, tenemos un ambiente, una circunstancia en la que estamos, tenemos un organismo que tiene también sus enfermedades, sus limitaciones. Todo es complejo. Por eso, unas cosas tendremos que luchar hasta vencer. Pero yo tengo que luchar y vencer eso. ¿Por qué? Porque es una tendencia mala. No es que cuando tú tienes una enfermedad que hace, bueno, pues ya dejarla. No, hay que vencerla, hay que curarse. Voy al médico y por eso busco unos antibióticos, busco no sé qué, para vencerlo. Entonces, ya sea con los propios cuidados, no tengo que ir al médico, no tengo que hacer nada, pero sí, pues abrigarme o tener un cuidado para vencer unas molestias que tengo de salud, me basta con el cuidado que yo mismo me puedo dar a mí, y con eso me basta. Pues si tengo una serie de dolores o de cosas, pues busco cómo sentarme, cómo caminar, cómo hacer las cosas para yo corregir el problema. Cuando ya son unos agentes exteriores y ya necesito entonces lo que busco es un médico que me dé unas medicinas, algo que me ayude a combatir, porque sé que solo no voy a poder. Entonces necesito de la ayuda del médico y de las medicinas. Cuando ya la cosa es mucho más grave, pues entonces tengo que acudir al cirujano. Entonces hay que acudir a una operación, a algo más extremo. Pues si lo importante es la salvación del alma, la santificación propia, para poder obtener la meta, el objetivo que se propone, la salvación, la santificación, se requiere medios adecuados a los problemas que yo tenga. Habrá problemas que solamente serán psicológicos y que eso eres tú quien tiene que hacerlo. Puedes buscar ayuda, que te den orientación, pero al final tienes que ser tú el que pongas el esfuerzo. Porque si tú no tratas de mejorar tu propia psicología, mira, no hay medicinas. ¿Ve? Es que esto a mí no me gusta. ¿Y qué medicina te voy a dar para que te guste eso? No existe. Eres tú el que tienes que vencerte, eres que tú decir, bueno, a mí no me gusta tomar medicina, a mí no me gusta ir al médico, pero es que con eso ya te vas a curar. ¿Con decir que no me gusta? Pues lo tendrás que hacer aunque no te guste. Entonces es cuestión de asumir ciertas cosas. En la vida espiritual, la práctica de la virtud es necesaria para la santificación y la salvación del alma, y para los méritos para ir al cielo, para agradar a Dios. Por lo tanto es proponerme crecer, practicar la virtud. Y las cosas que desconozco, pues aprenderlas. Hay virtudes que no sé cómo hacerlo, pues eso sí, vete al director espiritual, a alguien o un retiro, coge libros de vida espiritual que te enseñen cómo hacerlo. Pero luego tienes que hacer tú el esfuerzo. Eso se llama vencimiento propio. Si no dices, yo quiero llegar a una santidad, quiero salvar mi alma, ¿para ello qué hay que hacer? Pues orar. Si no te organizas para darte tiempo para orar, entonces, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Qué esperas? ¿A que te despidan del trabajo para tener tiempo libre? A ver, ¿qué esperas? ¿A que los vecinos se callen para tener silencio? Entonces, no esperes a que los demás hagan, sino que eres tú el que tienes que
organizarte, hacer y vencerte. Si tú no trabajas por ti, por tu mejoramiento, por tu perfección, por tu santidad, nadie te va a ayudar. Si tú no lo haces, no esperes que los demás, claro, es que yo quiero ser santo, pero como tengo aquí al lado que no hace más que tentarme, pues si ese precisamente es el que tiene para que te santifiques, para que le aguantes con paciencia, si no puedes, con más virtud. Entonces lo primero es este vencimiento propio, la lucha contra sí mismo. Luego vendrá la mortificación, a esto le acompaña la mortificación interna y externa, pues tendré que soportar muchas cosas de las que suceden, pero aquí está en que todo yo tengo que empezar a trabajarlo, lo soporto con paciencia o con alegría. Lo soporto como algo que me viene y hasta que me lo pueda quitar de encima, o como algo que me es una ayuda para el crecimiento espiritual. Porque si yo no lo enfoco desde que esto es una cosa que me mortifica, que me sacrifica, que me hace sufrir lo que sea, pues aquí tenemos algo que ofrecerle a Dios. Tengo que aprovechar esto para sacar los méritos, la virtud de esto mismo. Entonces, nunca llegaré a un crecimiento espiritual, a una vida espiritual sana y robusta. Luego, en cuanto a la mortificación exterior e interior, tiene que ir a aprovechar, no buscar unas condiciones ideales, sino a vivir la vida espiritual en las circunstancias reales en las que yo me encuentro. ¿Por qué tienes tú esas circunstancias de salud, de vecinos, de trabajo, de economía, etcétera? Porque en esas circunstancias son donde tú te puedes santificar. No pienses que cuando esto cambie, ay, si yo estuviera ahí en un convento como las monjas estas de clausura, las carmelitas, ahí yo sí que sería santo. Pues, si no eres capaz de serlo acá, allí tampoco. También puede ser que tenga la vocación de irte para allá, pero no respondes a la vocación y por eso aquí no puedes. Eso es lo que hay que discernir. Pero de ordinario, cuando uno busca la voluntad de Dios y está en la vocación en la que a Dios le llama a cada uno, entonces las circunstancias en las que estás, en esas son en las que puedes santificarte. Y esas son las que tienes que aprovechar con este vencimiento propio o mortificación para superarte, corregirte y llegar a la santidad. Por lo tanto, para una vida espiritual vamos a poner 4 tipos de mortificación, de vencimiento propio, de crecimiento en esa parte de superar lo adverso y controlar lo desordenado. Mortificación exterior, soportar una serie de cosas buscando siempre cómo sacarle a esos méritos y crecimiento espiritual. Mortificación interior. Esta mortificación interior, que diríamos tiene 3 partes, ¿no? Una es en cuanto a lo físico, otra es en cuanto al entendimiento y otra es en cuanto a la voluntad. Hay que mortificarse en cuanto a lo físico, pues soportar muchas molestias que tenemos de salud, el clima, el ambiente, de las personas y demás. Todo lo que yo en mí no puedo corregir o demás, llevarlo con esa paciencia para el crecimiento espiritual. Y mortificar las tendencias malas que vienen de la misma naturaleza del desorden de mi organismo herido por el pecado original. Luego,
La mortificación del entendimiento, los pensamientos. Tengan en cuenta que muchos pensamientos que nos turban, que nos sacan, que no nos dejan hacer oración, que no nos centran en Dios, que nos traen muchas distracciones para no ir por el camino correcto. Saber entonces cómo tengo y en qué tengo que mortificarme, a qué tengo que decirle que no. Si quieres llegar a un sitio, a una meta, muchas cosas tendrás que saber decir no. En tiempo, en actividades, en afectos y demás. Por lo tanto, los pensamientos. O te centras en lo que te propones, o vivirás. El pensamiento se va de un sitio para otro. Pero no puedes dejar que se te vaya la mente donde vaya ella sola. Tienes tú que poner un freno, una orientación y decir, no, en esto no me toca, esto no, y saber lo que no tengo que pensar en esto porque esto no me sirve, no me ayuda, no es lo que ahora necesito. Mortificación en el entendimiento. Mortificación en la voluntad, en los quereres, en los afectos. Aquí es donde, para ello, tenemos una serie de virtudes en las que trabajar. Virtudes y pecados, ¿no? Por parte de las pasiones no son ni buenas ni malas. El amor y el odio son necesarios, pero hay que orientarlos. El amor ordenado y el odio al mal, no al pecado, no al pecador. Pero tengo que odiar el mal. Si yo no odio el pecado, nunca me aparto de él. Por eso tenemos que tener pasiones, pero ordenadas. Ordenadas significa en la medida y en el objeto correcto. No un odio que me haga que solamente viva en odio. No puedo estar todo el día odiando el pecado, y yo es que odio el pecado, pero ¿y el amor de Dios dónde lo dejas? ¿No? Tienes que ir, ahora viene una tentación, sí, pensar en ese odio al pecado, no, esto me lleva al pecado, me aparta de Dios, no, de ninguna manera lo odio, el pecado. Inmediatamente pasar al amor de Dios, Señor, por tu amor yo eso no quiero, y entonces yo a ti te amo, te bendigo, te alabo, etc. Y amo al Señor. Ordenar las pasiones. En esto habrá pasiones que puedo ordenarlas yo y que debo ordenarlas yo solo. Habrá otras que necesito que me ayuden para eso. Entonces buscar la persona o las personas que me van a orientar y me van a decir cómo hacerlo para ir haciendo ese progreso de la mortificación de la voluntad en el ordenar las pasiones. Los pecados o pasiones que tenemos que vencer, la pereza, el temor, la ira, la impaciencia, la soberbia. Localizar la pasión dominante y luchar, vencerla, controlarla. Y el tercer punto o principio fundamental que nos pone el padre Mauricio Merles de la vida espiritual es el amor a Jesucristo nuestro Señor. El amor a Dios. Miren, sin el amor, todo lo demás, mucho ascetismo, muchas cosas, está vacío, sin sentido. Se requiere la única fuerza que va a hacer posible que yo haga bien la oración y que yo controle y ordene y trabaje en este progresar en la vida espiritual mediante la mortificación, el vencimiento propio, la orientación del desorden y el control de las pasiones, ordenar las pasiones, es el amor a Dios nuestro Señor, a Jesucristo nuestro Señor. Por eso, trabajar en este crecimiento en el amor. La Iglesia nos propone el ciclo litúrgico, empieza
con la Navidad, con el nacimiento, la encarnación, el nacimiento de nuestro Señor, y entonces uno se va enamorando del Señor, la vida del Señor, todo lo que Él hace, viene la pasión, lo que Él sufre por nosotros, y eso va fomentando, haciendo crecer el amor, para terminar en su resurrección, ascensión, y ahora viene un mes después de... Comenzamos con la fiesta de Pentecostés, que le hemos invitado para la vigilia, el 14 de mayo, y ahora en mayo tienen ustedes, porque viene una serie de fiestas, es Pentecostés, es la Santísima Trinidad, Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, son una serie de fiestas tan bonitas, tan hermosas, que ayudan a este crecimiento en el amor. Muchas más cosas habría por decir, pero se acabó el tiempo, así es que vamos a dejarlo por acá y ya seguiremos en la próxima conferencia.